Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría poder nuevamente compartir de este precioso espacio para compartir la palabra de Dios, para reflexionar, para buscar cuál es realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Y realmente es un gozo el llegar a cada hogar, a cada lugar con la palabra. Palabra que sigue vigente, palabra que sigue buscando al hombre, buscando a aquellos que están quizás pasando por alguna situación difícil, y Dios está en constante búsqueda de su creación, sus hijos, aquellos que ha comprado en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo a un precio muy alto. Y el deseo del corazón de Dios, el deseo del Señor es que cada uno de nosotros pueda acercarse cada día más al Señor. Y el deseo también mío es poder en este momento poder buscar la luz de la palabra de Dios para que alumbre nuestro entendimiento, para que realmente por medio de ella podamos recibir el aliento, el llamado, podamos recibir la luz necesaria para poder estar en este mundo donde el Señor nos puso fortalecido. Pero el deseo, y lo que es más importante, es ese llamado que Dios hace constantemente al ser humano, en esa búsqueda constante que hace Dios para que el hombre pueda acercarse, para que el hombre pueda arrepentirse. Aunque usted piense que no tenga ninguna necesidad o no tenga nada de que arrepentirse, sepa que Dios le ama en la situación, en la circunstancia que esté. Sepa que Dios le ama aunque usted se piense que no le ha hecho mal a nadie, que no se considera un enemigo de Dios, pero que tampoco es alguien que necesite de Dios. Bueno, sepa que todo ser humano necesita de Dios para poder en este mundo poder encontrar la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas, y poder encontrar ese motivo por el cual nos encontramos en esta tierra. Porque a veces pensamos y reflexionamos por qué, cuál es el propósito en que yo estoy en este mundo, en esta tierra, por qué nací. Bueno, sepa que usted está cumpliendo con un propósito determinado en esta tierra, y es poder ser una hija, un hijo de Dios, en el cual Dios ha comprado el precio de sangre, y que es el momento en que su Creador, el Señor, está llamando. Dios quiera que pueda abrir el corazón a la palabra de Dios. Y si es un hijo de Dios, aquel que está quizás pasando por alguna situación y por un tiempo determinado se ha apartado de Dios, sepa que nuevamente Dios le está llamando, nuevamente Dios está anhelando tener un encuentro, anhelando tener esta relación con usted. Y alguien que tuvo un privilegio muy grande, que Dios le ha buscado y Dios lo ha llamado, y Dios ha salido a ese encuentro, ha sido al que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, pero era Saulo de Tarso, una persona que él se consideraba un hijo de Dios, consideraba que estaba sirviendo a Dios, consideraba que hacía la voluntad de Dios, pero sin embargo sus caminos, sus propósitos eran totalmente errados y equivocados. Y a veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación. A veces nosotros pensábamos que no haciendo mal a nadie, a veces pensando que no perjudicando a nadie en este mundo, ya estábamos bien. Yo contra Dios no tengo nada, no ofendo a nadie, no he robado, no he asesinado, no he lastimado, y estoy bien. Y pensamos que nos encontramos en un punto neutral, en el cual ni somos amigos de Dios, pero tampoco somos enemigos. Sepa que tal punto neutral no existe. Sepa que en el lugar donde usted se encuentra está apartado de Dios, está esa separación que existe por medio del pecado que lo ha separado del Señor. Hay un abismo muy grande entre usted y Dios. Si usted no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, no hay manera. El único puente que lo va a acercar a Dios es la cruz de Cristo. Y el deseo de compartir la palabra es saber y comprender de que
No importa en la situación que nos encontremos, no importa que pensemos de nosotros mismos que somos buenas personas, necesitamos de la salvación de Dios. Necesitamos tener un encuentro con nuestro Creador. Hubo también, antes de pasar a leer el texto, hubo también una persona muy importante del pueblo de Dios, que fue Nicodemo, acercándose al Señor de noche, diciéndole: Maestro, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo reconocía que Cristo, que el Señor Jesús era enviado de Dios, y eso estaba bien, eso estaba perfecto. Pero a Nicodemo le faltaba algo importante, el hecho de nacer de nuevo, tener un encuentro personal con su Creador, a pesar de su condición de ser un maestro. Jesús le dijo: tú eres un maestro de Israel, tú eres una persona que conoce la letra. Y él se puso confuso, su cabeza, sus pensamientos se fueron para otro lado cuando Jesús le dijo que era necesario que él pueda nacer otra vez. No interpretó bien estas palabras y sencillamente pensó que tenía que volver al vientre de su madre, pero Jesús le dijo: es necesario que puedas nacer de nuevo. ¿Y esto qué significa? Que pueda encontrarse con ese Dios que él leía en las Escrituras, encontrarse con ese Dios en el cual él enseñaba. Estaba enseñando de oídos a un Dios poderoso, pero no tenía una relación con ese Dios. Y esta es la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Es en esta tierra, es en este momento en que Dios le está dando la oportunidad para que usted pueda tener este encuentro personal. Después ya va a ser tarde, después no va a haber oportunidad. Ahora es el tiempo, dice la palabra, ahora es el tiempo agradable. El apóstol Pablo, en su momento, Saulo de Tarso, decía, tuvo este privilegio de que Cristo fue el que le salió a ese encuentro. Porque Pablo era, pensando que era celoso de las cosas de Dios, perseguía a los primeros creyentes, a los cristianos llamados en su momento los del camino, los nazarenos. Perseguidor, los encerraba, los mandaba a la cárcel, y aún cosas peores, como siendo testigo de cómo apedreaban al primer mártir de la iglesia, Esteban, y consintiendo en esta muerte. Es decir, no era una persona que hacía las cosas así porque así, no, él estaba plenamente consciente, pero pensando que servía a Dios. Entonces, ni somos tan buenos, ni somos tan malos para Dios, somos todos iguales, solamente que Dios necesita del arrepentimiento del ser humano. Estos ejemplos están en la Biblia para que podamos comprender que nadie es demasiado malo para acercarse a Dios y que nadie es demasiado bueno como para necesitar de Dios. Todos nosotros necesitamos del Señor. No hay otra manera de poder acceder a esta salvación maravillosa, grande, que Él ha comprado allí en la cruz del Calvario. Segunda carta que le escribe ya el apóstol Pablo a los Corintios. Hay un texto muy conocido y muy importante que voy a leer para que nos pongamos en el lugar de lo que quiere decir esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De manera tal que si alguno está en Cristo, alguno cree, acepta, recibe a Cristo, a Jesús. Estar en Cristo habla de poder reconocerse pecador delante de Dios y aceptar el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación, es algo creado nuevamente por Dios. Y que las cosas viejas de antes pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, dice el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a nosotros. Por eso anunciamos el Evangelio, que es el ministerio de la reconciliación. Hay un motivo, hay un porqué se predica el Evangelio, porque ustedes dicen, bueno, qué tanta predicación, qué tanto me hablan de Dios. Es la única manera en que usted pueda recibir el mensaje de salvación, es la única manera que usted pueda
entender y comprender que es Dios el que lo está llamando. Este video que usted está recibiendo, estas palabras que usted está recibiendo y en el lugar de donde está recibiendo, sepa que Dios está allí con usted, esperando que pueda tomar esta decisión, esperando a que pueda arrepentirse de sus pecados, pueda tomar esta decisión, cambiar, aceptarlo. No una religión, no una iglesia, no un dogma, no una filosofía de vida, no un modo de pensar, sino aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, porque evidentemente, y como muestra la palabra de Dios, no hay otra forma de alcanzar esta salvación. Aunque nosotros, y es un dicho muy popular que dice que todos los caminos conducen a Roma, entendiendo que cualquier forma de amar a Dios, creer en Dios o hacer las cosas para Dios a la manera libre y como sea, es lo mismo, ¿no? Dice y por la boca del Señor Jesucristo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Él. ¿Esto que significa? Lisa y llanamente y sencillamente que si yo no reconozco, si yo no acepto la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, si no lo pongo a Él en primer lugar, si no entiendo que es por medio de la muerte de Cristo, yo no voy a llegar a la presencia de Dios. No hay otra manera, y esto no es un capricho mío, lo dice la Escritura. Y es la manera en cual Dios preparó las cosas para nosotros, para que podamos creer. Ese texto tan maravilloso dice que de tal manera, usted lo conoce, quizá lo escuchó, en muchas películas y en muchos lugares está el texto, San Juan 3:16. Es decir, no hay forma de que usted pueda ignorar el llamado de Dios. Ese texto maravilloso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese texto hay muchas cosas para analizar. Cuando podemos leer, decir de tal manera, ¿cuál fue esa manera? Fue tan grande, tan maravillosa esa manera de amar de Dios, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, a morir, a padecer en la cruz del Calvario, porque no había otra forma, porque no había otra manera en que usted pueda ser salvo. Pero hay una cosa muy importante. Cristo murió por todo el mundo, por la humanidad, por todos y cada uno de los seres humanos. Y esto parece sencillo y no, esto le costó su propia vida, la sangre de su Hijo, pero también hay algo que debemos prestar atención. Dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que tiene que hacer el ser humano, que es creer en esto. Poder ahora entender de que esta obra, este sacrificio fue por mí. Y no solamente qué bueno, qué lindo, murió por todo el mundo y quedarme con eso. No, yo tengo que reconocer ahora, arrepentirme y entender que eso lo hizo por mí. Por eso es un llamado a su vida, a su corazón. Y Dios está allí donde usted está, al lado suyo, esperando que usted pueda tomar esta decisión. No hay otra forma que el arrepentimiento. Y la única manera que usted pueda arrepentirse es por medio del Espíritu Santo de Dios, que lo va a convencer a usted de que usted tiene que tomar esta decisión. Importante, vital para su vida, para que realmente sepa por qué está en este mundo y cuál es el propósito que está en este mundo. No para pasar un buen rato, no para tener una familia, un buen trabajo, no. Usted está en este mundo con un propósito. Fuimos creados con un propósito. Alabar y bendecir el nombre del Señor y ser nuevas criaturas. No importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde vengamos, no importa qué tan buenos nos creamos que somos o qué tan malos. El peso que tiene el sacrificio de Cristo cubre, dice la Biblia, todo pecado, todo problema, toda situación, toda angustia, toda desesperación. Y ese vacío que está allí en su corazón solamente lo puede llenar el poder, la gracia del Señor, que le ama por sobre todas las cosas. Cantábamos siempre en la iglesia y cuando hacíamos aire libre, predicando en la calle, que tenemos un gran amigo que nos ama, que es Jesucristo. Yo tengo un amigo
que me ama. Un amigo que se entregó sin condiciones. Un amigo que no le importó cuál es su situación. Eligió morir por usted y por mí en nuestro lugar. Ese era el lugar que a nosotros nos tocaba, pero ahora Él ocupó nuestro lugar y es la invitación que está para usted abierta aún hoy en día. Ojalá que usted pueda aceptarlo, recibirlo, reconocerse pecador, reconocerse que necesita de Dios, poder entender qué significa nacer otra vez, este nuevo nacimiento espiritual, no carnal, espiritual. Dios quiere hacer algo en su vida. Ese vacío, ese problema, esa situación puede ser cambiada por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, que no es una religión. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que en Cristo Jesús hay salvación, sencillamente. No hay más nada. No hay más aditivos, no hay más complementos, nada más que eso. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Ahora mismo ese poder puede actuar en su vida, en su corazón, si deja que Dios haga esto en su vida. Le puedo dar testimonio de que Dios ha cambiado y transformado mi vida. De esa manera lo puede hacer con usted. El Evangelio no se predica de otra manera que no sea por testimonio, por una relación con Dios. No puedo estar hablando de un Dios poderoso si no ha hecho algo en mi vida. Bueno, soy testigo de cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida y sé, y le digo por seguridad, que también lo puede hacer en su vida si ahora toma esta decisión importantísima que va a cambiar su vida. Esta decisión que va a hacer que usted sea, como dice la Biblia, como hemos leído, una nueva criatura. Déjeme ayudarlo en una oración. Déjeme pedirle a Dios por su vida. Déjeme pedirle a Dios que aunque esté pasando por enfermedades, por problemas, por dificultades, el poder de Dios es tan grande, tan maravilloso, que puede transformar ahora, en el lugar donde se encuentre, todas las cosas. Yo lo creo, yo sé que es así, porque he experimentado el poder de Dios en mi vida y tengo la seguridad, por medio de su palabra, que si usted abre su corazón en este mismo momento, también el Señor va a cambiar su vida. Va a hacer de usted una nueva criatura, una nueva creación. Pero todo va a depender de cuánto le dejamos hacer a Dios en nuestra vida. Si realmente nos tomamos un momento para reconocer que necesitamos de Dios, que no queremos vivir más de esta manera, que este peso que hemos llevado durante muchos años no lo podemos seguir llevando, que hay alguien mucho más grande que nosotros que puede soportar cualquier peso y que no solamente puede, sino que lo quiere hacer. Hay muchas oportunidades. Ciegos, paralíticos, enfermos se acercaron a Cristo porque ya no podían más y se encontraban con que Cristo no solo podía, sino que también quería. Y hay muchos ejemplos. Acérquese, lea la Biblia y va a ver cuántas cosas Dios tiene para su vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda hacer esto en nuestra vida y que sea una realidad. Y si, amigo, hermano, se ha apartado en algún momento de la voluntad de Dios, Dios nuevamente lo está llamando. Como dice la Biblia, Dios quiere cubrirnos con sus alas, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Esa es la seguridad que nos da Dios. Hay muchas compañías de seguro que ofrecen muchas cosas, pero la seguridad que Dios da es eterna, es para siempre. Y bajo las alas de Dios vamos a estar siempre, siempre seguros. Oramos para que esto en este momento pueda ser una maravillosa y preciosa realidad. Señor, gracias te damos porque hemos podido leer tu palabra y hemos encontrado en ella que tú tienes todo para nosotros. Gracias porque ahora puedo ver y entender que hay corazones dispuestos a aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador personal, que tu Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón, Señor.
para que puedan tomar esta decisión. No importa lo pecadores que se sientan, no importa lo bueno que se sientan, sabemos que necesitamos de ti para cada día de nuestra vida y para poder tener esta salvación que tú has comprado a precio de sangre. Yo ahora animo a aquellos hermanos que están con sus brazos caídos, con sus rodillas paralizadas, que tu Espíritu Santo ahora se esté fortaleciendo y ayudando en todas las cosas. Padre, todo esto lo pido y lo agradezco porque sé que harás esto y mucho más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.